Estamos en la primera clínica abortiva de Polonia. Tras 32 años de espera, hoy en el Día Internacional de la Mujer, inauguramos este lugar financiado por la gente y para la gente. Cualquier mujer puede venir aquí, estar con nosotras y abortar. También pueden venir para informarse. Pueden venir para comprar algo y contribuir a que otra persona lo haga. Os damos la bienvenida a este lugar. Este lugar es muy simbólico. Estamos frente al Parlamento. Estamos en el número 9 de la calle Wiejska, en el centro histórico de Varsovia, delante del Parlamento polaco. La voz que has escuchado es la de Kinga Jelińska, una antropóloga polaca que vive en Ámsterdam. Pero este 8M estaba en Varsovia. En 2014 cofundó Women Help Women, una ONG que da píldoras abortivas a mujeres que quieren interrumpir su embarazo, pero viven en países donde es difícil, si no imposible, hacerlo. Obviamente, atienden a muchas mujeres en Polonia, pero también hacen envíos a otros continentes. En esta calle, en el Parlamento, se están tomando importantes decisiones para el país, y nuestras decisiones de abortar son igual de importantes. Queremos reclamar el espacio y recordarles en su cara que las mujeres abortan en Polonia y que no esperamos nada de sus promesas vacías. Kinga Jelińska habló con los periodistas desde la sede de Abotak, un nuevo centro fundado por Women Help Women en colaboración con otra organización a la que la propia Kinga se ha unido, el Abortion Dream Team. Respondemos a una necesidad. Lo que importa es la salud y la seguridad de las mujeres, y eso es lo que estamos haciendo. Jelińska llevaba una sudadera verde azulado con la frase «Abortar es normal». Comentaba a los periodistas que es consciente del riesgo que corre. En su país, ayudar o incitar al aborto está castigado. De hecho, una compañera suya enfrenta un juicio por dar pastillas abortivas. Este 8M, alrededor de 100 simpatizantes asistieron a la inauguración de Abotak. Fuera de la sede, en la calle, un pequeño pero ruidoso grupo de activistas antiabortistas protestaban. De fondo, como se puede oír, reproducían el sonido del llanto de bebés. Gritaban: «Nunca permitiremos que se mate a los niños polacos a demanda». Exigían que los diputados sentados a pocos metros, al otro lado de la calle, defiendan las estrictas leyes antiaborto vigentes en el país. Te lo conté en el episodio 3. Polonia y Malta son los países que más restringen el derecho al aborto en Europa. ¿Cómo es posible que el aborto, un derecho conquistado hace medio siglo en muchos países occidentales y garantizado también en Polonia hasta los años 90, siga estando en el centro del debate político? ¿Acaso no está claro que las mujeres que quieren abortar casi siempre encuentran la manera de hacerlo? Soy Elsa Cabria y esto es La Familia Correcta, una serie internacional coproducida por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Urrutai, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia, durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. Episodio 6. Una ola de resistencia. En los episodios anteriores hemos intentado describir y reconstruir la red internacional de organizaciones y partidos cuyo principal objetivo es limitar derechos que afectan a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual y de género y a las familias que no se ajustan a una determinada norma. Una red tan bien organizada y financiada que parece que no haya nada ni nadie que pueda interponerse en su camino. Pero sí lo hay. Women Help Women, la organización dirigida por Kinga Jelińska, también es una red internacional, pero es una red internacional de mujeres que reivindica sus derechos, cruzando fronteras y políticas nacionales.
Una de las integrantes de esta red es Dunia, hermana de Kinga. Ella es miembro de Women Help Women desde su fundación y lleva 20 años comprometida con la defensa del derecho al aborto. Nació en Polonia, pero vive en Nápoles desde hace décadas. Lo que hacemos en muchos países no es totalmente legal, así que como nos movemos al límite de la ley, pensábamos que una exposición pública excesiva podría ser peligrosa, no tanto para nosotros como para el servicio. Descubrimos que con un poco más de exposición pública por parte de algunos de nosotros, muchas entrevistas, ya sabes, encuentros públicos, charlas con políticos, cosas así, pues con todo eso mucha más gente sabría de nosotros. Dunia Jelinska viajó a Varsovia desde Nápoles para la inauguración de la clínica. Ahora mismo, los esfuerzos de Dunia están centrados en conseguir que Women Help Women tenga la mayor visibilidad posible. Hasta ahora, la organización se ha centrado en sus operaciones diarias, que consisten en enviar píldoras abortivas por correo a 4 continentes distintos y hacer asesoramiento online. Te explico cómo funcionan. Primero, las píldoras se compran a proveedores de otros países. Luego, se almacenan. Y después, cuando las mujeres las solicitan, se envían a los domicilios por correo ordinario, que es menos rastreable. Esta actividad se apoya en un mundo digital y global, y por tanto, también sufre la evolución y las vulnerabilidades de ese mundo. Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, un aborto médico puede realizarse sin necesidad de acudir a un médico ni ser hospitalizada. Basta con el apoyo de personal sanitario cualificado o de trabajadores sociales especializados, incluso si se presta de forma remota. Por eso, en Women Help Women ofrecen asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero ahora su trabajo debe ser también de lobby y de formación para activistas que defienden el derecho al aborto. Cuando vine aquí, empecé diciendo que Meta había cerrado nuestra cuenta de Instagram. No fue solo la nuestra, también la de otros proveedores y otras organizaciones que proporcionan información, acceso a píldoras. Ocurrió justo después de que Zuckerberg declarara públicamente que era un partidario de Trump. Desde un punto de vista legal no pasó nada, pero en algunos países la gente tiene acceso a servicios para abortar a través de las redes sociales. Después, la cuenta de Women Help Women fue restaurada, pero este drástico boicot de Meta fue un shock. Así que Kinga, Dunia y las demás activistas vieron que necesitaban abrir espacios físicos para defender el derecho al aborto. Somos un colectivo online, una organización online. Teníamos un espacio físico en Ámsterdam, pero no aquí en Polonia. Así que todo eso nos hizo pensar que un espacio físico en Polonia sería una manera significativa de destacar que aquí se practican abortos todos los días y que la atención al aborto sigue siendo muy necesaria. Está muy descuidada, se le niega a la población polaca. Su trabajo consiste también en desmontar una serie de creencias y estereotipos que siguen siendo utilizados como herramienta por quienes quieren restringir el derecho al aborto. La mayoría de los abortos se practican a mujeres que ya son madres, que ya tienen hijos. La mayoría de ellas no son chicas de 18 años a las que les haya ocurrido un accidente en la discoteca. Son madres, ya saben cómo funciona, ya saben qué es lo mejor para sus familias, para los otros hijos que tienen, para su presupuesto familiar. No siempre son mujeres pobres que tengan problemas económicos las que abortan. Por supuesto que no, por supuesto que no. Estamos ayudando a mucha gente. Parlamentarios en Polonia nos llaman para pedirnos píldoras abortivas. Personas que públicamente se están pronunciando en contra del aborto nos llaman para pedirnos píldoras abortivas. El sueño de Dunia se plasma en la sudadera que lució su hermana Kinga en la inauguración del centro Abortak. Esa en la que ponía «Abortar es normal». Insiste siempre en la normalización del aborto, o mejor dicho, en la idea de que el aborto sea considerado un asunto de salud pública como cualquier otro. Solo así la gente dejará de utilizar un derecho que atañe a la salud de las mujeres como herramienta política y también económica. En estos momentos, la última encuesta dice que la gente no está en contra del aborto. Lo que significa que al menos la mayoría dice que debería ser una decisión de las mujeres embarazadas.
Esto es un gran paso, es un paso adelante. Por supuesto, los políticos se dieron cuenta. Fue tan obvio en las últimas elecciones de septiembre de 2023 que ganaron por el voto femenino, ganaron gracias a nosotras. Y la primera promesa electoral fue que el aborto se iba a legalizar, se iba a despenalizar en un año. Pero no pasó nada. El aborto es un buen tema antes de las elecciones, pero una vez que se llega al poder, se olvidan. Una vez que se entra en el Parlamento, eso ocurre en casi todas partes. Always forgotten once you get to power, once you get into the parliament. Polonia es la frontera más oriental de la Unión Europea, a la que se adhirió en 2004. Con algo más de 38 millones de habitantes, es el quinto país más poblado de la Unión y es también su quinta economía. Tiene además una fuerte y muy arraigada vinculación con la Iglesia Católica. Las elecciones a las que se refería Dunia fueron las que en 2023 llevaron a Donald Tusk, del partido de centro-derecha Plataforma Cívica, a ser elegido primer ministro. Llegó al cargo tras 8 años de gobierno del Partido Nacionalista de Derechas, Ley y Justicia. Durante el gobierno de Ley y Justicia entró en vigor una prohibición casi total del aborto. Ese mismo año, ciudades y municipios de toda Polonia adoptaron algo que se llamó Cartas de Familia, un documento por el que los ayuntamientos se comprometían a, abro comillas, proteger a los niños de la corrupción moral, o se declaraban libres de ideología LGTB, cierro comillas. Pero en 2023 los polacos votaron por el cambio y las mujeres votaron en masa. Por primera vez votaron más mujeres que hombres. Como recordaba Dunia, la promesa era restablecer el derecho al aborto en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Cuando grabamos este episodio, habían pasado más de 500 días de esa promesa y sigue sin cumplirse. En junio de 2025, Polonia acudió de nuevo a las urnas para votar en las elecciones presidenciales. El candidato de Ley y Justicia, Karol Nawrocki, recibió el apoyo del presidente Donald Trump. No era raro ver banderas de barras y estrellas en sus mítines. Un mes antes de las elecciones, Trump le recibió en la Casa Blanca. Como te conté al final del episodio anterior, en mayo se celebró en Polonia la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC. Ocurrió pocos días antes de la votación presidencial y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Leala Trump, subió al escenario para instar a los polacos a votar por Nawrocki. Karol Nawrocki fue elegido el 1 de junio. Tras conocerse los resultados, Orbán habló de una victoria fantástica. El partido de Meloni, Fratelli d'Italia, también felicitó al presidente Nawrocki y al partido Ley y Justicia por su impresionante éxito. Según sus partidarios, Nawrocki está devolviendo la normalidad al país, al igual que ha hecho Trump en Estados Unidos. Hay una pregunta que nos seguimos haciendo a estas alturas del viaje. ¿Qué es lo que une realmente a estos partidos? ¿Es realmente la defensa de la familia, de ese tipo concreto de familia, la clave de todo? ¿O es algo más? Para encontrar una respuesta, volvimos a Budapest. En concreto, visitamos la sede de la Universidad Centroeuropea, que fue fundada en 1991 por el filántropo multimillonario George Soros, que tiene doble nacionalidad, húngara y estadounidense. En 2017, el gobierno de Orbán aprobó una ley que impedía, de hecho, que esta universidad siguiera operando en el país. Tras un largo tira y afloja, la universidad trasladó la mayoría de sus cursos a Viena. Allí nos encontramos con Lisa Zanotti, profesora asistente de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, que estaba trabajando como investigadora principal en el Instituto de la Democracia, la única entidad activa dentro de la universidad. Subimos a la biblioteca y, aunque era una tarde de entre semana, solo nos encontramos con 2 o 3 personas.
Y bueno, es raro porque los países que se están sumando ahora a la ola de ultraderecha se basan más en valores, digamos, moralmente conservadores que los partidos populistas radicales de derecha originales, digamos, de los años 80-90. Porque si nos fijamos en los partidos populistas radicales de Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega, nada, los líderes de ninguno de ellos te dirá que una mujer no puede abortar, es una tontería. Pero luego tenemos los países de Europa del Sur, los países latinoamericanos, los Estados Unidos, donde los líderes de ultraderecha es muy dura, es muy conservadora en cuestiones morales, sobre todo acerca del aborto, pero también en el matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de niños por parte de esas mismas parejas, son muy, muy conservadores. Zanotti es italiana, pero vive en Chile. Hace 7 años comenzó a investigar sobre la extrema derecha en América Latina y Europa. Y es por esto que resurgió la CEPAC, que es una forma de conectar Europa del Este, Europa del Sur, Estados Unidos y América Latina. Esto concuerda con lo que vimos en la reunión de Madrid de la Red Política por los Valores, donde recordarás, la presencia húngara fue masiva. La noche previa a la cumbre antiabortista, en el Teatro Real, organizaciones cercanas al gobierno de Fidesz celebraron la llamada Recepción Húngara para las Familias. Al día siguiente, Peter Torchi, director del Centro de Derechos Fundamentales, nos habló de la apertura de una oficina en Madrid, refiriéndose a ella como una puerta a Sudamérica. Debemos salir de nosotros a conquistar el mundo, al mundo exterior, y llevar esa buena nueva de que una vida en familia, una vida que defiende los principios básicos es posible. El sentido común coincide con lo que nosotros planteamos. Y lo más importante es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Pero lo que dice Zanotti también tiene sentido si se observa el organigrama de la Red Política por los Valores. Hasta diciembre de 2024, José Antonio Cast, político ultraconservador chileno y ex candidato presidencial, ocupó el cargo de director de la red. Por encima, la directora ejecutiva y cofundadora es Lola Velarde, una figura muy conocida en el ámbito ultracatólico español. De todas formas, a pesar de los puntos en común con el tema de la familia, según Zanotti, el rasgo definitorio de este tipo de fuerzas políticas es otro. Ese es lo que se define como autoritarismo, que es básicamente la creencia que la sociedad se debe estructurar de una manera determinada, de una forma que es muy jerárquica, pero al mismo tiempo muy normativa. La sociedad como debería ser. Y quien vaya en contra de este orden preestablecido y normativo debe ser castigado de alguna manera. Es muy importante recordar que el autoritarismo no es solo acerca de la seguridad pública y de castigar a los delincuentes que rompen este orden, digamos. Se trata más bien o también de proporcionar una hoja de ruta para tener una sociedad en que la familia sea una familia con un padre, una madre y unos niños, claramente una visión normativa de la sociedad, en la que hay algo que está bien y algo que está mal, una división totalmente moral. La derecha es muy, muy buena, la ultraderecha, en transmitir este mensaje. Cuando empezamos este podcast teníamos un objetivo: entender por qué los cuerpos de las mujeres, las personas LGTBIQ+, y los inmigrantes se habían convertido en el centro de una batalla cultural y política. ¿Qué había detrás de esta cruzada en nombre de la familia correcta? Hace unas semanas, cuando estábamos terminando este último episodio, nos informaron de la inminente publicación de un informe sobre la financiación de toda esta red. Y para serte sincera, fue como una señal del destino. En Bruselas, a finales de junio, Neil Data, director del Foro Parlamentario por los Derechos Sexuales y Reproductivos, a quien ya conoces, presentó el último informe del foro. El título del informe es bastante elocuente: La próxima ola.
which must always promote optimal health, the highest attainable standard of health, without including abortion. No voy a contarte todo lo que contiene el informe, que es muy detallado, pero en resumen muestra claramente cómo existe en Europa una red de partidos políticos, instituciones conservadoras y organizaciones disfrazadas de sociedad civil que van mucho más allá del simple lobby. Pero lo importante es que la próxima ola confirma que el verdadero epicentro del proyecto antigénero es la política. La política practicada en los pasillos de los parlamentos y los gobiernos donde la extrema derecha ha ganado las elecciones. Retomo la pregunta. ¿Qué había detrás de esta cruzada en nombre de la familia? Política. Y por tanto, poder. Y por supuesto, dinero. Ya sé que echar números en un podcast no es una buena idea, pero es necesario explicarte alguno de estos números. Según la próxima ola, entre 2019 y 2023, en Europa se gastaron 1.180 millones de dólares en grupos de presión y campañas contra la legislación favorable al género. ¿Quiénes invirtieron 400 millones de dólares al año en estas campañas? 275 organizaciones, incluidas ONGs, partidos políticos, grupos de reflexión y otros. Aproximadamente el 73% de ese dinero venía de organizaciones de países europeos, el 18% de Rusia y el 9% de Estados Unidos. De la financiación europea, la mayor parte, como ya supondrás, vino de Hungría, más de 172 millones de dólares. Del resto, la mayoría llegó de Francia, Reino Unido y de dos países de los que hemos hablado en esta serie, Polonia y España. El informe señala que estas cifras crecen año tras año y que la organización más influyente es el Centro Húngaro de Derechos Fundamentales. En las últimas semanas hemos intentado ponernos en contacto con ellos para hacerles algunas preguntas. Escribimos a los correos electrónicos que aparecen en su web, la que, por cierto, se puede leer Dios, Patria, Familia. Esta es también la frase exacta que aparece en la tarjeta de visita que Peter Torchy, el director del centro, nos dio en Madrid cuando le conocimos y le entrevistamos. Después de la cumbre, intentamos varias veces ponernos en contacto con la oficina que el centro tiene en el barrio de Salamanca. Hablé con la portera, que trató de ayudarme llamando desde su móvil al ayudante del director. Escribimos al director y nadie contestó. Tampoco tuvimos suerte con la red política por los valores. Resumiendo, parecía que nadie relacionado con la red quería hablar con nosotras. Bueno, casi nadie. Durante este año de investigación, solo hubo una asociación que accedió a hablar con nosotras, Alliance Defending Freedom. ADF es un gran lobby estadounidense de abogados cristianos. Vimos su material en la Cumbre de Madrid, en particular una pegatina contra la cultura de la cancelación. ¿Recuerdas lo que Francesca te contó sobre Roe vs. Wade en el primer episodio? Pues bien, fue este grupo de abogados quien ayudó a anular la histórica sentencia que protegía el derecho constitucional al aborto. Fuera de Estados Unidos, Europa es la región donde ADF gasta más dinero. Cada año, una media de entre 5 y 6 millones de dólares. Cuando les preguntamos a qué asociaciones concretas financian en Europa, respondieron que colaboran con una vasta red de aliados. También nos informaron de que forman parte de la coalición contra la ideología de género, junto con la Red Política por los Valores, el Centro Húngaro por los Derechos Fundamentales y la Fundación Heritage de Estados Unidos. A estas alturas, estoy segura de que ya te suenan todos los nombres de esta infinita lista de nombres largos y confusos. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárás. En marzo, el Parlamento húngaro, con mayoría del partido Fidesz, aprobó una ley que restringe el derecho de reunión. Esta ley se suma a la ley anti-LGBTIQ+ de 2021, que prohíbe, delante de menores, lo que ellos llaman la promoción de la homosexualidad y el cambio de género. La nueva ley se consideró un intento directo de prohibir eventos como el Orgullo de Budapest. A pesar de todas estas restricciones y de la oposición frontal de Orbán, el Orgullo se celebró en Budapest en 2025
con una asistencia multitudinaria. Lili, mi colega de 444, estuvo ahí. Nos contó que fue un día del orgullo inédito. Fue una marcha que se extendía durante kilómetros. Le llamaron la atención varias cosas. La cantidad de gente, no necesariamente de la comunidad LGTBIQ+, que participó para mostrar su apoyo al colectivo, los pocos carteles que podían verse y la presencia de gente muy mayor y de familias con niños. Y aquí es importante hacer una asociación de ideas. De los 172,2 millones de dólares que se gastan en Hungría en políticas antigénero, el 77% lo canaliza el Estado, a través de think tanks, medios de comunicación, organizaciones de defensa, institutos de investigación o grupos de presión aliados de Orbán. Al mismo tiempo, el gobierno utiliza organizaciones aparentemente independientes para crear una fachada de sociedad civil autónoma. Y lo que es más importante para nosotras, estas organizaciones se asocian con grupos internacionales antigénero para ampliar la influencia ideológica de Hungría en la escena mundial. Pero hay más. Las instituciones financieras vinculadas a Fidesz parecen financiar a partidos políticos y entidades de extrema derecha de toda Europa que se alinean con una ideología contraria al género. Por ponerte un ejemplo, el MBH, un banco húngaro semiprivado, concedió un préstamo de 9,2 millones de euros a Vox. La misma institución apoyó a través de intermediarios al FPÖ austriaco y al partido Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas de 2022. El banco MBH es propiedad de Luring Mészáros, probablemente la persona más rica de Hungría, amigo de la infancia y socio de Viktor Orbán. A través de una empresa estatal, el gobierno húngaro posee una participación indirecta en el banco. Todo este activismo financiero dio sus frutos en 2024. Piénsalo. Antes de las elecciones europeas, Fidesz era un partido sin casa en la Unión Europea. De hecho, en 2021 abandonó el grupo del Partido Popular Europeo y estaba relegado al margen de los debates parlamentarios. Pero en 2024 se convirtió en el motor de la creación del grupo Patriotas por Europa, que preside Santiago Abascal. Patriotas por Europa es ahora la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo y, según el informe La Nueva Ola, gran parte de sus miembros son eurodiputados procedentes de partidos con vínculos financieros con Hungría. Al final de este viaje hay algunas cosas claras. Mientras, por un lado, la ultraderecha, organizada a través de la Red Política por los Valores, intenta acabar con los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, del otro, hay mujeres que le plantan cara. Luchan por revelar el funcionamiento de la ultraderecha e intentan parar su avance. Porque su estrategia apunta a nuestros cuerpos y, en última instancia, a nuestras vidas. Muchos de los que habéis llegado hasta aquí nos habéis dicho que esta serie os ha resultado aterradora. Y no podemos decir que lo sentimos. Porque la extrema derecha no está viniendo. La extrema derecha ya está aquí. Es aterrador, es real, es ahora. La Familia Correcta es un podcast coproducido por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Se ha realizado en el marco del proyecto WePod, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. La versión española está escrita y narrada por mí, Elsa Cabria. La idea, la información y la investigación de campo son de Francesca Berardi, Claudio Torrisi, Lili Rutay, Elsa Cabria y Manuel Tomillo. El apoyo editorial es de Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera y Alexander Damiano Ricci. Grabación y diseño de sonido de Daniel Gutiérrez. Diseño de arte de Ruth Benito. Project Manager, Enar León. Editora jefa del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Productora ejecutiva, Ana Rivera. La coordinación editorial y de producción es de Alexander Damiano Ricci, de Europod. Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor o a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la Administración otorgadora pueden considerarse responsables.